Entonces, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Nuevamente, del parte del equipo Bajío Consultores, vamos a iniciar nuestro webinar. Les recordamos que todos estos webinars los hacemos en conjunto con el Instituto Tecnológico José María Molina, Pascal y Enríquez, su unidad, que por ahí tenemos el placer de compartir estos temas en un programa piloto que apenas vamos a empezar a implementar de educación continua en el Campus Lagos de Moreno, y pues es parte, ¿no?, tanto del Instituto Tecnológico como de Bajío Consultores el contribuir con la parte de educación continua hacia estudiantes, profesionistas y a público en general que quieran pues seguir formándose, ¿no?, en esta parte de capital humano. Nuevamente les doy la bienvenida. Y bueno, pues ahora sí le damos el botón iniciar para arrancar de lleno con esta parte. Les recuerdo el tema que vamos a estar desarrollando en esta hora y media aproximadamente. Es una introducción a las herramientas centrales Core Tools. Estas herramientas fueron diseñadas o creadas en una primera instancia por un grupo de expertos del área automotriz de diferentes disciplinas. Lo vamos a ir viendo. Vamos a ver disciplinas como administración de proyectos, vamos a ver disciplinas como análisis de riesgos, vamos a ver disciplinas como el control estadístico de los procesos, y van a ver cómo esas áreas empezaron a involucrarse hacia los requisitos específicos del área automotriz. Y esos requisitos específicos del área automotriz hacen la formación de ciertos grupos de trabajo de diferentes países, sobre todo nuestro vecino Estados Unidos, que fueron los pioneros, y a través de esa evolución y a través de esos requisitos y de una evolución también normativa de la familia ISO 9000, se crean estos manuales o guías técnicas para cumplir. Primero es una especificación técnica llamada ISO TS, y después cuando evoluciona a la parte de IATF. Pero tú lo vamos a ver a detalle, y les voy a platicar un poquito la diferencia de cuando era una especificación técnica ISO TS y cuando pues evoluciona ya como tal a una normatividad, ¿no?, ya de uso obligatorio. Una breve presentación de un servidor. Nuevamente, mi nombre es Héctor Durán Sánchez. Yo me desempeño como consultor e instructor en las áreas de gestión de calidad y metrología industrial aquí en Bajío Consultores, y pues ya tenemos aproximadamente 10 años de recorrido en la industria, pasando desde el área de calzado, metal mecánico, automotriz, farmacéutico, alimenticio, químico, y unas poquitas áreas, minería. También por ahí me tocó ir a hacer unas consultas en Zacatecas, creo, si no mal recuerdo, y por San Luis Potosí anduvimos apoyándolos en unas cuestiones. Entonces, un poquito de mi recorrido. Y bueno, dentro de los webinars siempre manejamos pues algunas reglas, son básicas. Esto nada más para aumentar la calidad del mismo contenido y del webinar, y pues ustedes puedan aprovechar al 100%, ¿no?, este tiempo. Como primera regla, pues nada más les comento que cuando un servidor esté con la explicación, si pueden mantener su micrófono apagado, se los agradecería. Esto con la intención de que la calidad de audio sea muy alta y que pues ustedes optimicen en esa parte. Todas sus dudas y todas sus preguntas las pueden exponer ya sea vía oral, cuando terminemos de revisar las unidades de este webinar, o vía chat, como ustedes gusten, no pasa nada. Si son varias preguntas, pues vamos turnando, ¿no?, de uno por uno para exponer estas dudas, estas preguntas. Así también, si tienen algún comentario, un comentario que complemente la información presentada, alguna opinión, algún punto de vista, adelante, sin ningún problema. Los invito a que entre más participemos, se va a nutrir un poco más este webinar. La parte de cuando ya estemos interactuando o estén interactuando todos ustedes como participantes, lo único que les pido es mucho respeto entre las opiniones de los colegas, ¿no? Mucho respeto en las opiniones, las interpretaciones y demás. Podemos abrir una mesa de análisis y debate sin ningún problema al final de cada unidad para resolver esa parte, y las dudas puntuales también sin ningún problema. Un servidor los estará apoyando. Si necesitan algún tip, algún consejo, alguna recomendación, no duden también en pedirlo. Y bueno, ya si ustedes
gustan y activar su cámara, adelante, no hay ningún problema. Si la mantienen desactivada, también no hay ningún problema, ¿sale? Se los dejo ahí a su gusto y pues opcional. Muy bien, entonces el objetivo general que les planteo el día de hoy es que ustedes como participantes hagan su primer contacto con las herramientas centrales Core Tools. Si es el caso de que es la primera vez que las escuchan y es ahora sí que su primer acercamiento, entonces vamos a empezar desde cero. Si por ahí hay algún participante que ya tiene algún conocimiento básico, un conocimiento intermedio o hasta un conocimiento avanzado de las mismas, lo que voy a plantear en este objetivo general es que todos vamos a estar en el escalón inicial, ¿no? Y ahí los voy llevando a través de las unidades del webinar a un nivel básico, para que ustedes ya puedan interpretar, conocer y ver qué funciones son las que desarrollan estas herramientas dentro del sector automotriz. Los objetivos específicos que les planteamos, como objetivo específico número 1, es que ustedes conozcan las 5 herramientas centrales que integran las Core Tools. Hay autores y de hecho hay expertos dentro del área de ciertos grupos, uno de ellos como el IAG, hay otro grupo alemán que es BDA, Amphia, que por ahí también está. Entonces, hay ciertos expertos que manejan por separado el APQP con el control plan. Cuando lo veamos, van a ver que son juntas esas 2 herramientas, pero hay expertos que te dicen que son 6 herramientas. Ahorita lo vamos a desarrollar. 5 o 6 herramientas, no importa, cuando veamos la metodología van a ver ahí dónde está la relación y el enlace. El segundo objetivo específico, que ustedes conozcan la normatividad internacional relacionada a estas herramientas. ¿Qué norma en particular te pide el uso de estas herramientas para poder cumplir con los puntos auditables dentro de esa norma? Como tercer objetivo específico, me interesa que ustedes conozcan las funciones básicas de cada una de estas herramientas centrales. ¿Qué hace el SPC? ¿Qué hace el APQP? ¿Qué hace el PPAP? ¿Qué hace el Control Plan? ¿Qué hace el AMEF? ¿Qué hace el MCA? Entonces, eso es mi objetivo específico número 3. Y por último, les planteo que van a conocer la interacción y la relación que tienen esas herramientas trabajando ya en un enfoque de sistema bajo un proceso. Van a ver que dentro de esas 5 herramientas hay una herramienta que es como el líder o el gestor de cuándo va a él a meter a trabajar las otras herramientas al desarrollar un producto nuevo y el propio proceso de ese producto, ¿sí? Lo vamos a ver en la unidad número 3. Muy bien, entonces, como unidad número 1, vamos a... Bueno, antes de continuar, creo que por aquí llegó alguien. Déjenme ver si llegó. Ok. Aquí estamos. Listo. Entonces, como unidad 1, vamos a ver la parte del primer contacto, ¿no? El primer acercamiento que vamos a tener con estas herramientas centrales, famosamente o genéricamente denominadas Core Tools, ¿no? Traducción del inglés al español. Entonces decimos, ¿sí?, que la palabra core y la palabra tools por separado derivan de su traducción del inglés al español y significan core, central, ¿sí?, y tools, herramientas. Cuando nosotros usamos en conjunto ya esas 2 palabras, ¿sí?, para denominar ya algún concepto o algún término en específico, podemos decir entonces que la traducción de Core Tools es herramientas centrales. ¿Por qué herramientas centrales? Bueno, estas herramientas son la espina o la columna vertebral de unos requerimientos específicos del sector automotriz. Entonces, como yo les comentaba, al utilizar estas 5 herramientas o estas herramientas denominadas Core Tools, 1, hacemos un cumplimiento de una normatividad que vamos a ver más adelante, y 2, cuando alguna organización que pertenece a la cadena de suministros del área automotriz, sea un OEM, una armadora, sea un Tier 1
o nivel 1, un nivel 2 o un nivel 3, tier 2 o tier 3, o el propio usuario final, pertenecen a esa cadena de suministros, y para tú asegurar una calidad o hacer ese famoso aseguramiento de la calidad, tanto del producto, ¿sí?, como del propio proceso que elabora ese producto en tu organización, necesitas implementar y desarrollar y mantener a través del tiempo estas 5 herramientas trabajando en función a un sistema. ¿Qué quiere decir? Que cada herramienta trabaja particularmente, cubriendo ciertos requisitos, ¿sí?, y en ciertos momentos. Entonces, no en todo el momento va a estar trabajando todas las herramientas. Va a haber herramientas que van a trabajar a la par, va a haber herramientas que van a trabajar una única vez al desarrollar un nuevo producto y un nuevo proceso, y va a haber herramientas que pues se desarrolle el producto y después pase ya a un área de producción masiva, pues se van a mantener a lo largo de ese proceso. Si el proceso pasa de un estado joven a un proceso maduro, esas herramientas se van a seguir manteniendo. Y lo vamos a estar viendo más adelante y más a fondo. Bueno, entonces les recuerdo que estas herramientas centrales, o este nombre genérico, Core Tools, viene denominado propiamente de el modismo que dentro del sector industrial y sobre todo el sector automotriz le dan. Entonces recuerden que estas herramientas originalmente fueron creadas por el sector automotriz, para el uso hacia el sector automotriz. Ese fue el origen de estas herramientas, para satisfacer requisitos específicos y requisitos, digámoslo así, también particulares de ciertos proveedores a nivel mundial, ciertos OEMs o ciertas armadoras o ciertos grupos corporativos del sector automotriz, en conjunto con una normatividad de la familia ISO. ¿Las Core Tools se pueden utilizar en algún otro sector industrial? Sí, se pueden utilizar en cualquier parte manufacturera sin ningún problema. Si estás en el área de alimenticia, si estás en el área farmacéutica, si estás en el área metalmecánica, si estás en el área de calzado, si estás en el área de minería, si estás en cualquier área manufacturera en donde tú tengas procesos ininterrumpidos y en serie de producción masiva, puedes utilizar estas metodologías, siempre y cuando adaptes ciertos conceptos al área donde tú estás desempeñando o quieres desempeñar estas herramientas. Les recuerdo que las metodologías y mucha terminología y algunas tablas que utilizan ciertas herramientas van enfocadas hacia el sector automotriz, pero ustedes pueden utilizar esa misma metodología y hacer un enfoque hacia su área en particular. Yo lo hice con 4 herramientas, las estuve utilizando para el área de metrología industrial y sin problemas me resultaron muy bien el tiempo que las estuve usando, que fue alrededor de 4 o 5 años aproximadamente. Pero vuelvo a lo mismo, hay que adaptarlas. Y la ventaja de estas herramientas es que es un conocimiento, digámoslo así, universal en ciertos temas básicos, en donde pues ahí tú puedes aprovechar al 100% esas propiedades que te dan, ¿verdad? Muy bien, entonces, como primer pregunta que les quisiera hacer a ustedes como participantes, es si alguien me puede ayudar con el significado de la sigla IATF. ¿Qué significarán las siglas IATF? International Automotive Task Force. Ajá, perfecto. ¿Y en español, Inge, por favor? Bueno, me lo explicaban como la unión de la estandarización del grupo automotriz. Es correcto. Exactamente, es un grupo automotriz, gracias, ingeniero, creado por diferentes dependencias o grupos nacionales de ciertos países. Yo les comento 2, que son los que principalmente desde los años 90, un poquito antes, empezaron a hacer presión a ISO y sobre todo a la norma 9001,
para que implementara requisitos específicos hacia el sector automotriz. Dos de esos grupos, en aquellos años, uno sobre todo el grupo estadounidense, dominaba en ese entonces el mercado automotriz. Actualmente ya no lo domina. Ya hay otros grupos automotrices que ya están a la par o al nivel de ese grupo estadounidense. Uno de ellos es BDA, que es el grupo alemán y de la Unión Europea. Ciertos países que no tienen un propio grupo nacional, pues conforman parte de esos comités de BDA, ¿sí? De origen alemán, pero hay otros grupos, como yo les comentaba, están FIA, ¿sí? Que por ahí son marcas francesas e italianas, españolas y demás, y hay otros grupos, hay un grupo asiático, ¿sí? Conformado por organizaciones que lo que es Corea, China, Japón y otros países asiáticos, y hay otros grupos. En general, pues las siglas, como bien por acá lo comentaba el ingeniero, ¿sí? Es una fuerza de trabajo internacional dedicada al sector automotriz. Internacional, ¿por qué? Porque lo conforman grupos nacionales automotrices de muchísimos países alrededor del mundo, ¿sí? Son 5 o 6 grupos fuertes los que actualmente rigen este mercado. Por ahí está el grupo de Estados Unidos, está el grupo alemán y de parte de la Unión Europea, está este grupo asiático que les comentaba, está un grupo del Reino Unido, y demás. Muy bien. Entonces, como siguiente preguntita que les quisiera hacer es si alguien me puede apoyar y decirme qué es la norma IATF 16949. Alguien por ahí que la use, o que esté en proceso a lo mejor hasta de certificación, o que la haya escuchado. Sí, es la norma que rige al sector automotriz, proveedores o las mismas compañías armadoras para lograr la certificación en calidad de sus productos y servicios. Perfecto, gracias, ingeniera. Entonces, como bien por ahí lo comentaban, esta norma IATF, ¿sí? Tuvo una evolución por la década de los 80s, 82, 85, se crea el grupo estadounidense denominado IAG. Ahorita les digo qué organizaciones lo crearon. En los 85 aproximadamente, entre 82 y 85. En los 89, 90, 91, 92, empiezan a meter presión con los comités de ISO para crear una especificación técnica particular hacia el sector automotriz. Entonces ISO los apoya con la norma 9001, y se hace con la 9001 del 94, más requisitos particulares y específicos del sector automotriz, se lanza, ¿sí? Una especificación técnica que en ese entonces se conocía como ISO-TS. Todavía no existía el grupo de trabajo IATF como tal en ese entonces. Entonces se conocía nada más como una especificación técnica, ISO-TS. Era una especificación técnica, y aquí está la gran diferencia con IATF, de uso opcional, por ser debidamente una guía técnica nada más. ¿Qué quiere decir? Que si tú eras, tu organización, tú manufacturabas, no sé, tenías un proceso de inyección de plásticos, y a lo mejor hacías tapetes o hacías tapones para sillas, y tú decías, pues yo quiero entrar a vender al sector automotriz. Entonces el mismo sector automotriz te decía, ok, para que entres, necesito que esta especificación técnica pues la uses, ¿no? ¿Para qué? Pues para asegurar tu sistema de gestión de calidad. Cuando empiezan a evolucionar las normas ISO, por ahí llega la norma 9001-2008, ahí el comité de estas organizaciones, en conjunto que era IAG, ISO, incluye a BDA, ¿sí? El alemán y el de la Unión Europea, y empiezan a
platicar y a poner en la mesa el por qué no crear ya una norma o un grupo especializado internacional, ¿no?, del sector automotriz, y ya poner como tal una norma, ya de uso obligatorio, ya no una especificación técnica. Entonces, en la transición de la 9001, ¿sí?, la 9001-2008, y con esta ISO TS 16949, evoluciona la 9001 a su versión 2015, que sigue siendo la base de todos los sistemas de gestión de calidad generales, y evoluciona la especificación técnica ISO TS, ahora sí a IATF, ya se transforma en una norma como tal, ya de uso obligatorio, en donde te tienes que ya certificar, ¿sí? Como tal, antes se conocía como especificación técnica, o lo mismo, ahí sí tengan mucho cuidado con esa gran diferencia. Cuando era especificación técnica, el único grupo que aportó en su mayoría esos requisitos fue el grupo estadounidense, y cuando ya se crea la transición o evoluciona IATF, los demás grupos que yo les platicaba de los otros países empiezan a ellos a colaborar también con requisitos, empiezan a estandarizar ciertos requisitos, ciertos criterios, y es por eso que nace esta evolución. Entonces, actualmente la norma IATF 16949 en su versión 2016 es la norma que rige los sistemas de gestión de calidad dentro de la cadena de suministros del sector automotriz. Si tú quieres pertenecer a cualquier nivel de esta cadena, ser proveedor nivel 1, ser proveedor nivel 2 o ser proveedor nivel 3, te van a exigir la certificación en IATF, y te van a exigir, en algunos casos, dependiendo de tus clientes, la certificación en ISO 9001, 2015, la certificación en ISO 14001, y por ahí agregan otra normativa, si no mal recuerdo, la de seguridad e higiene, creo que es la 45000, si no mal me falla. Esto es dependiendo de los clientes. Por mi experiencia, lo que yo he visto, y con las armadoras que yo he trabajado, en este caso General Motors, Mazda, Honda, BMW, normalmente piden la certificación en la 14001, en la 9001 y en IATF 16949. Esos tres sistemas de gestión de calidad. Recuerden que el 14001 es el ambiental, y pues bueno, con esta cuestión del cambio climático, el sector automotriz pues quiere, como, digámoslo así, poner un granito, ¿no?, en esa parte, colaborar. Muy bien, entonces, les comentaba que a través de la participación que vamos a tener en este webinar, ¿sí?, vamos a estar desarrollando todas estas herramientas centrales, Core Tools, que son reconocidas y utilizadas en el sector automotriz. Recuerden que las pueden utilizar en otros sectores, sí, no hay ningún problema, siempre y cuando adaptes esas metodologías hacia el área, ¿no?, en específico donde la vayas a implementar. Bueno, entonces, van a ver que a lo largo de este webinar, cuando empezamos a desarrollar las funciones principales de cada herramienta, van a ver que son muy interesantes, y que el objetivo general o el objetivo a fondo de estas herramientas es que ustedes, cuando las implementen, puedan asegurar la calidad tanto de su producto como del proceso que elabora ese producto, ¿sí? Entonces, no importa que ustedes sean dentro de la cadena de suministros, una organización nivel 1, nivel 2 o nivel 3, o en su caso, si pertenecen a algún OEM, pues adelante, ¿no? No importa el nivel que ustedes tengan en esa cadena de suministros, las herramientas van a brindarles la seguridad de que ustedes van a estar controlando esta calidad, van a estar satisfaciendo los requisitos específicos y particulares de los clientes, y sobre todo cumpliendo con la normatividad, ¿no? Y sobre todo, pues, con el objetivo de mantener siempre la calidad y contribuir al mejoramiento de la vida humana, ¿no?, que es como tal la parte final que nos toca, ¿no?, a nosotros. Y bueno, estas herramientas les recuerdo que fueron desarrolladas principalmente para el uso en el sector automotriz, ¿sale? Entonces, ahí es donde se desarrollan originalmente,
Empiezan a evolucionar la norma, de especificación técnica norma, los manuales empiezan a evolucionar a diferentes versiones, que ahorita vamos a verlos, ¿sí? Y empiezan a trabajar de una forma integral, tanto la norma IATF como los 5 manuales existentes de las herramientas Core Tools. Y bueno, como siguiente pregunta, quisiera, si alguien me puede ayudar con lo que significan las siglas AIAG. Si por ahí alguien ha escuchado de ese grupo estadounidense, qué significan esas siglas, qué organizaciones conforman ese grupo. A ver, por aquí me comentan que se escuchó un poco cortado. A ver ahí, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha el audio? Ok. Automotive Industry Action Group. Perfecto. Entonces, por ahí podemos decir que es un grupo de acción, ¿no? Para la industria automotriz. Este grupo de acción es creado por 3 organizaciones que en la década de los 90, como yo les platicaba, un poquito antes de los 90, finales de los 80, eran los líderes en ventas, eran los líderes en producción, eran los líderes en tecnología, y demás, ¿no? En metodologías no les puedo decir porque a la par se desarrollaban en la parte asiática metodologías con ciertos personajes o gurús de estas áreas de calidad, que muchos eran de origen americano, pero que en un principio la industria automotriz despreció y pues como que no les dio caso de decir, no, pues que esa metodología que me planteas como que en ese entonces no lo veo muy, muy idóneo, y después vieron que los resultados en otros países estaban dando y pues bueno, retomaron, ¿verdad? Esa parte de esas metodologías. Las organizaciones que conforman al IAG son 3, es Ford, General Motors y Chrysler, ¿sale? Estas organizaciones fueron las pioneras en contribuir a la formación de este grupo. Como yo les reitero, el grupo IAG se creó en la década de los 80, si no mal recuerdo, entre el año 82 y 85 por estas organizaciones, y como base empezaron a tener o aportar ciertos expertos en diferentes áreas, ¿sí? Yo les comentaba en un principio, administración de proyectos, análisis de riesgos, controles estadísticos del proceso, metodologías como Six Sigma también, metodología en la parte del área metrológica, ¿sí? A través de los sistemas de medición y diferentes contribuciones, ¿no? Entonces, este grupo, como tal, crea los manuales, los famosos manuales de IAG de estas 5 herramientas, ¿sí? Ellos son los pioneros en lanzar esas guías técnicas o esos manuales técnicos para que los proveedores que trabajaban en esta cadena de suministros se alinearan a los estándares que ellos necesitan, ¿sí? Para poder asegurar esta calidad hacia el usuario final. Recuerden que aquí el enfoque es el usuario final, ¿sí? Hay diferentes enfoques dependiendo de la herramienta que estés utilizando. Por ejemplo, en el AMEF tienes que asegurar tanto el cliente interno como el cliente externo, tienes que asegurar los requerimientos legales y tienes que asegurar el usuario final, ¿sí? Entonces, dependiendo de la herramienta, también son los tipos de clientes que por ahí tienes que tener en consideración. Bueno, los antecedentes de este grupo de IAG, como yo les comentaba, en el 82 se junta Chrysler, Ford y General Motors, fundan el grupo IAG, ¿sí? ¿Y por qué fundan este grupo? Bueno, con el fin de proporcionar un foro para cooperar con el desarrollo de las soluciones que beneficien a la industria automotriz. Por ahí les pongo la imagen de la cadena de suministros que conforma esta parte del sector automotriz, que tenemos a las armadoras,
tenemos a los proveedores de nivel 1 o Tier 1, tenemos a los proveedores de nivel 2 y tenemos a los proveedores de nivel 3, ¿sí? Dependiendo del tipo de componente, ya sean, si está en nivel 1, son módulos o sistemas, si estás en el nivel 2, son componentes, y si estás en el nivel 3, son partes. Entonces, dependiendo de lo que tú desarrolles dentro de esta cadena de suministros, pues es el nivel o la clasificación en donde estarías, ¿no? Como organización. Les comentaba que entre la década de los 90, ¿sí? La IAG publica por primera vez estos manuales técnicos de las herramientas centrales, los cuales se han venido actualizando durante los últimos años, y actualmente, el año pasado, en julio o agosto, el último manual que se actualizó fue la MEF. Se hizo una unión con el grupo alemán y de la Unión Europea, BDA, en donde estandarizaron y homologaron criterios para el uso de los AMEF, tanto de diseño, AMEF de proceso y AMEF MSR. Los vamos a ver un poquito más adelante, y les voy a platicar algunos de los cambios más principales que tuvo esta fusión. Actualmente, el grupo IAG en su página oficial, de igual manera, si ustedes también te meten al grupo de BDA o al mismo grupo de IATF o ISO en su caso, por ahí comparten información estrechamente. No hay un comunicado oficial que te diga a ti como organización y como parte de esta cadena de suministros cuándo tienes que implementar esta nueva versión del AMEF, IAG con BDA. No hay un comunicado oficial que te diga un año, 6 meses, 3 meses. Esto yo lo he visto con algunos de nuestros clientes, sus propios clientes ya les están exigiendo esa transición, y hay otros clientes que todavía no te exigen esa transición. Entonces, pues, dependiendo de tus clientes externos, pues va a hacer ese cambio, ¿no? Si lo haces o no lo haces. No es como cuando se actualiza alguna norma nacional o en su caso una norma internacional, que las autoridades competentes, los comités y demás te dicen que tienes 1 año, 2 años de un periodo de transición, ¿no? Para poder cambiar de la versión anterior a la nueva, ¿no? Como tal, ahorita no hay un comunicado, y les reitero que esto es dependiendo de los clientes con los que ustedes trabajan. Y bueno, como tal, vamos a ver la regla absoluta dentro del enfoque Core Tools. Esto es una vieja regla que aplica para cualquier proceso. Y recuerden que lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. ¿Por qué el Core Tools agarra esta regla absoluta? Recuerden que estas herramientas trabajan en forma de un sistema, pero bajo el enfoque de proceso. Entonces, como trabajan bajo el enfoque de un proceso, agarran esta base fundamental, ¿sí? Desprendida de ciertas metodologías de gestión de calidad, en donde los expertos nos comentan que para tú poder tener o mejorar, ¿sí? O acercarte a esta parte de la excelencia en tus procesos, pues primero los tienes que medir. Después de medir, tienes que controlar si existe alguna variación, y después de ese control, pues tienes que buscar esta mejora, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de retroalimentaciones por parte de clientes internos, clientes externos, grupos multidisciplinarios y demás, ¿no? Entonces, la regla absoluta que utiliza el Core Tools es la que les presento aquí, que hay que medir, hay que controlar y hay que hacer una mejora. Hay herramientas en específico del Core Tools que se encargan de hacer la primera actividad. El MCA, que es el análisis de sistemas de medición, es la herramienta encargada de hacer las mediciones como tal, de tus procesos de medición. La parte de control, ¿sí? La lleva el SPC, que es el control estadístico de los procesos, en acompañamiento con el AMEF, que es el análisis de riesgos de modos de fallas potenciales. El AMEF, la ventaja es que te va a prevenir, ¿sí? Esa falla antes de que suceda, o bueno, esa es la idea del AMEF. Entonces, normalmente pasa con el AMEF que lo implementan más como una herramienta de detección en lugar de prevención. Entonces, pues recuerden que esa no es la parte prioritaria de una AMEF, ¿sí? Y por último viene la etapa de mejora, y hay herramientas
como el APQP, que a través de su quinta fase, que se llama retroalimentación, exactamente te da eso, ¿sí? Busca acercar ese proceso y ese producto cada vez más a la excelencia, ¿sí? ¿Acorde a qué? Acorde a las necesidades de tus clientes, acorde a los propios requisitos legales que se bajaron en un contrato y que se estipularon entre una relación cliente-proveedor, y pues bueno, esa es la parte de la regla absoluta. Tenemos entonces la parte de las herramientas, ¿sí? Centrales de Core Tools. ¿Qué son las herramientas Core Tools? ¿Alguien me pudiera apoyar con alguna idea o algún concepto que por ahí ustedes traigan propio? Bueno, entonces tenemos como definición, ¿sí?, que las herramientas centrales Core Tools son un conjunto de herramientas para diseñar, desarrollar, medir, controlar, registrar, analizar, prevenir y aprobar productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente o usuario final. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, cuando estemos viendo ya estas herramientas, vamos a ver que hay una herramienta que se encarga del diseño y del desarrollo. Vamos a ver que hay otra herramienta que se encarga de medir. Vamos a ver que otra herramienta se encarga de la parte de control. Vamos a ver que otras herramientas se encargan de esta parte de prevenir fallas, ¿sí? Y vamos a ver que una última herramienta, ¿sí?, dentro de este proceso se encarga de aprobar tus partes o tus piezas producidas antes de enviarlas al cliente, ¿vale? Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, hasta aquí terminamos la unidad 1, que fue nuestro primer acercamiento a las herramientas centrales, y quisiera preguntarles si existe alguna duda o alguna pregunta o algún comentario que quisieran agregar de este bloque. Entonces, si no hay alguna duda o alguna pregunta, entonces continuamos con esta parte. En la unidad 2 les voy a mostrar esas 5 herramientas, ¿sí? ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son? Y en la unidad 3 vamos a ver la interacción, las funciones primarias, y vamos a ver este famoso enfoque de proceso y en qué tiempo y en qué forma dentro del desarrollo de un nuevo producto y de un nuevo proceso entran cada una de estas herramientas. Muy bien, entonces como primer pregunta quisiera hacerles, o quisiera preguntarles, ¿cuáles son las herramientas centrales Core Tools? Por ahí si alguien conoce ya estas herramientas, que nos pudiera apoyar en decirnos el nombre o la abreviación, si gustan, para que sea algo más corto, de estas herramientas, ¿no? APQP. Ok. Ya tenemos una. Por ahí ya el ingeniero Luis Gerardo Primo nos dice AMEF, APQP, MCA, PIPAP, SPC. Ok, la ingeniera Maite nos cambió nada más el nombre de la AMEF, perfecto. Y por acá, Inge, usted que me estaba comentando de vía oral las herramientas, entonces tenemos el APQP, tenemos... ¿Qué otra herramienta podremos tener, Inge? Centrales, plan de control y Ok. AMEF en sus 3 versiones. El AMEF, 3 versiones. ¿Qué otras herramientas por ahí tenemos? Nos faltan todavía por mencionar algunas. El MCA, ya lo comentaron. El SPC y el PIPAP, ¿no? El PIPAP, que es como el expediente, ¿no?, de este producto y de este proceso. Muy bien.
Entonces, estas herramientas centrales, ¿sí? Como tal, se conforman de 5 herramientas. En su caso, hay veces que decimos que son 6 y ahorita les voy a decir por qué. La primera herramienta que les voy a presentar son los planes de calidad y planes de control o la planeación avanzada de la calidad. Es el APQP. En el APQP se engloba, digámoslo así, una pequeña herramienta o una subherramienta llamada planes de control. Los planes de control en otros sistemas de gestión de calidad son las famosas matrices de calidad, de donde se derivan todas tus instrucciones o todas tus operaciones de lo que van a desarrollar estas actividades del proceso. Ahí en esa matriz de calidad, pues se menciona, y en estos planes de control, qué características de calidad vas a controlar de este producto y de este proceso, qué tipo de característica es, si es crítica, si es de alto impacto, si son características especiales, si son características de seguridad o otro tipo de características, cómo las vas a medir, con qué frecuencia, con qué técnica de muestreo, y sobre todo hay una parte esencial en estos planes de control, ¿sí? O matrices de calidad, que te dicen qué hacer, cómo reaccionar, que son los planes de reacción, ante un desvío durante la medición, el monitoreo y el análisis de estas características de calidad. Entonces, esos famosos planes de reacción, lo que van a hacer es primero contener que el proceso siga, digámoslo así, produciendo, ¿sí? Artículos con desviaciones, o sea, ya fuera de especificaciones o fuera de requerimientos, ¿sale? Y después te va a decir, pues, qué actividades hacer para finalizar toda esta parte y volver a meter en control a tu proceso, ¿no? Entonces, hay muchos expertos que el APQP y el control plan lo separan, o el plan de control. Entonces, por eso luego mencionan que son 6 herramientas. El APQP más el plan de control, más las otras 4, ¿no? Literal, y teóricamente en el manual de APQP o de planeación avanzada de la calidad, pues ya engloba esta subherramienta del plan de control. Entonces, lo vean si es una sola o si ven que son 2 herramientas, no hay ningún problema. No pasa nada, ¿no? La segunda herramienta que les voy a comentar es la de análisis de modos y efectos de fallas potenciales, la que les estaba platicando que el año pasado hubo una fusión de manuales IAG en su 4ª versión y el manual de BDA en su versión roja o su última versión, que también era la 4ª o 5ª publicación de este manual. Hicieron una fusión de estos 2 manuales en donde estandarizaron y homologaron, ¿no? Estos criterios. Entonces, esta parte del famoso AMEF o FMA es una herramienta 100% preventiva. El AMEF fue diseñado o creado en la década de los 50s, 60s por el ejército americano, desarrollado por la parte de su agencia espacial, NASA, pero para fines primero militares y después para fines de investigación. Entonces, era una herramienta de análisis de riesgos que utilizaba como base el área de análisis de riesgos, pero con ciertas metodologías particulares hacia el enfoque de prevenir fallas en componentes, en subcomponentes, en sistemas, en subsistemas, en diseños y en procesos, ¿sí? Anteriormente en el manual de IAG, cuando era 4ª edición solito, se manejaba un plan de control, un AMEF entre el AMEF de diseño y el AMEF de proceso, ¿sí? Y por ahí muchos expertos le daban el nombre como AMEF de proyecto, y era como una especie de transición. Yo lo llegué a ver y no usar, pero sí lo vi con algunos de nuestros clientes en aquel entonces, cómo hacían un AMEF en esa parte, ¿no? Normalmente ustedes trabajan con los AMEF de proceso, es los AMEF que a ustedes les toca desarrollar con grupos multidisciplinarios. Es raro ver que aquí en México se desarrolle un AMEF de diseño, porque normalmente el diseño es
parte rara, aquí en México pues somos país 100% manufacturero, a veces los diseños son propiedad de las armadoras o de los clientes y a veces son propiedad de la organización que va a desarrollar ese producto, pero es raro verlo. El último curso que estuve ahí en planta dando hace como 2 semanas en San Luis Potosí, esta organización era dueño de sus diseños, pero la matriz estaba en Alemania, allá desarrollaban los AMEF de diseño y pues ya les enviaban toda la información, ¿no? ¿Qué información les enviaban? Bueno, pues estos diagramas de flujo de procesos, planos de ingeniería en diferentes niveles para que ellos pudieran desarrollar los AMEF de proceso, y del AMEF de proceso, recuerden, nace el plan de control. Ahorita lo vamos a ver más adelante y les voy a explicar cómo va esa secuencia. La tercera herramienta es el análisis de sistemas de medición, el MCA. El MCA se fundamenta en 2 áreas, metrología industrial y estadística. Esas 2 áreas son las bases del análisis de sistemas de medición. Y bueno, el análisis de sistemas de medición se encarga de, como su nombre lo dice, medir, ¿sí? O obtener los datos de los procesos de medición, obtener datos de calidad para después hacer un análisis estadístico y ver cómo es, en qué condición se encuentra el proceso y pues poder hacer predicciones, ¿no? O mantenerlo bajo control. Ahí es donde entra la otra herramienta que les voy a comentar, que es el control estadístico de los procesos. Esa herramienta, pues, sus bases son la estadística y la probabilidad, diferentes metodologías, como Lean Six Sigma o 6 Sigma, y por ahí algunas otras que se utilizan para hacer un control más robusto y tratar de minimizar la variación que existe en los procesos, tanto de causas especiales como causas comunes. Recuerden que las causas comunes siempre son las que están presentes, ¿sí? Y son las que, debido a esas causas, el proceso tiene una variación, ¿sí? Digámoslo así, ya de forma natural, y las causas especiales son las que esporádicamente por ahí se presentan y ¡pum!, nos sacan de control esta parte de nuestros procesos, ¿no? La siguiente herramienta y última del Core Tools es el PPAP. Esta herramienta es un proceso de aprobación de partes para producción. ¿Qué quiere decir? Que tú, como organización, en el nivel que te encuentres dentro de la cadena de suministros, antes de que el cliente te acepte como tal esas piezas que tú ya produjiste, te revisa, digámoslo así, que cumplas con todos los requerimientos, ¿sí? Con todos los requerimientos que el propio manual de PPAP estipula, que son 18 requerimientos, pero aquí lo bonito del sector automotriz es que esos 18 requerimientos, dependiendo del cliente con el que tú trabajes, pueden ser más o pueden ser menos. La metodología te dice que son 18 requerimientos, pero hay clientes que te piden 14, 13 requerimientos. Hay algunos requerimientos que, debido al tipo de componente o sistema que hagas, no te aplican, y hay otros clientes que te exigen un mayor número de requerimientos, ¿sí? Entonces, eso sí, ténganlo siempre en mente. Los 18 requerimientos pueden ser menos o pueden ser más, depende del cliente con el que ustedes estén trabajando. Entonces, este proceso de aprobación de partes realmente lo que hace es hacer como un expediente. Hagan de cuenta que es como el expediente del producto que se está desarrollando y también del proceso. Es como si ustedes fueran al doctor y el doctor tiene su expediente de hace 10 años de qué enfermedad les dio. Es lo mismo en esta parte con los productos y procesos. El PPAP hace una recopilación de todos estos requisitos previos, ¿sí? Desde que nace el producto, desde que nace el proceso y ya cuando pasa una etapa de maduración. Entonces, cada vez que ustedes quieran entregar partes, estos requisitos se van a disminuir. Si es un producto nuevo, pues la metodología te dicta que son 18 requerimientos, pero cada vez que estés produciendo y quieras entregar estos productos a tus clientes, pues bueno, entra el PPAP como para dar el visto bueno, el visto legal
a través de un certificado de emisión de partes que se conoce como PSW, en donde pues ahí el cliente ya, pues si cumpliste con todo, pues te lo acepta, ¿no? Hay diferentes niveles de emisión de PPAPs y los clientes son los que te exigen esos niveles. Te pueden exigir el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, el nivel 1, el nivel 2. Y hay diferentes estatus, ¿sí?, de emisiones de PPAP. Estos estatus, el primero es cuando te la aprueban sin ningún problema, te dan luz verde. El segundo estatus es cuando te lo aprueban, pero te falta algún requerimiento y te dan un periodo de ciertos días para poder complementar ese requisito. Y el último estatus es cuando te lo rechazan totalmente, o sea, no te firman este certificado de emisión de partes, este famoso PSW, pues te lo rechazan. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento en el expediente, digámoslo así, de PPAP, de algún requerimiento que para el cliente es importante. A lo mejor un cliente, tu cliente A, te pide estudios RR por el método de ANOVA y el cliente B te pide estudios por cualquier método, estudios Rs y Rs. Entonces, a lo mejor tú hiciste con el cliente A un estudio RR por método promedios y rangos y realmente lo necesitaba por ANOVA. Hay clientes que sí lo piden así. Uno de ellos, si no mal recuerdo, es Ford y General Motors. Ellos te piden el método ANOVA en comparación de FCA. FCA te pide cualquier método. Entonces, vuelvo a lo mismo, dependiendo de la naturaleza de sus clientes, pues van a hacer estas especificaciones. Muy bien, entonces estas 5 herramientas, ¿sí?, son las que conforman la parte de los manuales del IAG, y como yo les recuerdo, no se les olvide que la herramienta AMEF es la que se acaba de hacer unión con BDA. IAG y BDA lanzan este nuevo manual en su primera versión del 2019, ¿sí? Y es el manual que ustedes ven a su lado derecho. Esa es la nueva edición. Les recuerdo que no hay un comunicado oficial, ¿sí?, por parte de estas entidades donde te diga que ya tienes que hacer la transición o te dan un periodo. Esto ya depende realmente de los clientes, como cómo trabajes y con qué clientes trabajes. Muy bien. Les recuerdo que el enfoque que utilizan estos 5 manuales se basa en un ciclo de mejora continua, ¿sí?, creado por ahí por un gurú llamado Deming del área de calidad, en donde este ciclo o este famoso ciclo PHVA te dice que hay que planear, hay que hacer, hay que verificar y después hay que actuar. Este ciclo lo utiliza la herramienta APQP para desarrollar sus 5 etapas o sus 5 fases. Lo vamos a ver más adelante. Pero es importante resaltarlo. Ok, vamos a ver entonces para qué aplicamos las Core Tools. Primero, ¿para qué aplicas el APQP? Bueno, la planeación avanzada de la calidad y los planes de control los aplicamos para hacer una prevención y una previsión tanto de cómo voy a producir, ¿sí?, y tanto de la parte de donde nace la idea o el producto nuevo, ¿sí? Entonces, por eso utilizo esta parte del APQP. Ojo, siempre que la organización vaya a desarrollar un nuevo producto, ¿sí?, que les esté pidiendo algún cliente, ahí inmediatamente van a utilizar la herramienta APQP. Les voy a poner un ejemplo. Si el producto fue desarrollado en Alemania, donde está la matriz, y ustedes están trabajando en la planta en México o en algún otro país, pero solamente hay una transferencia del proceso, ya no se aplica el APQP en México. El APQP se debió de haber aplicado en Alemania en la matriz, en donde surge esta nueva idea del nuevo producto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son procesos de transferencia, el APQP realmente no lo vas a utilizar. Vas a utilizar las otras 4 herramientas, pero el APQP ya no. Pero cuando tú como organización realmente vas a desarrollar desde cero este nuevo producto y el proceso que va a producir, valga la redundancia, este producto, ahí es donde entra la metodología APQP, desde cero, ¿sí? Vas a desarrollar las 5 etapas y las 5 fases que tiene como tal. Segundo, ¿por qué utilizar el AMEF o para qué aplicas el AMEF?
Bueno, el AMEF lo vas a aplicar para hacer acciones preventivas y evitar fallas en los sistemas y en los subsistemas, ¿sí? En los diseños también se puede aplicar. Existe un AMEF que se conoce como AMEF de diseño. Entonces, ahí lo vas a poder aplicar también sin ningún problema. Pero regularmente, hablando aquí en el contexto de México, los AMEF que nos toca a nosotros desarrollar a través de grupos multidisciplinarios son los AMEF de proceso. Y eso a veces, porque luego también veo que los AMEF de proceso los desarrollan las plantas matrices, no tanto las plantas de transferencia. ¿Para qué aplicar el control estadístico o el SPC? Bueno, el SPC lo vas a aplicar para poder minimizar la variación o la variabilidad de tu proceso y poder asegurar esa máxima estabilidad a través del tiempo. Recuerden que cuando un proceso es joven o nuevo, ¿sí? Todo está excelente. Tus parámetros están al 100. ¿Por qué? Pues a lo mejor tienes operadores recién entrenados, tienes maquinarias nuevas, tienes herramientales nuevos, tienes materias primas de buena calidad. Entonces todo está bien. Pero cuando el proceso pasa de un estado joven a un estado maduro, hay desgastes en estos elementos y empieza la variación. Entonces, el SPC te va a ayudar a reducir esa variación, ¿sí? A través de ciertas metodologías, con ciertas técnicas estadísticas, y a darle una estabilidad a lo largo de la vida productiva de ese proceso. Puede ser 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, lo que dure el proceso, ¿sí? Entonces, esas son las ventajas o por qué aplicar el SPC. Después, el MCA. ¿Por qué aplicar el MCA? Bueno, para que el SPC pueda trabajar, necesita datos. Y la herramienta que le arroja esos datos a través de mediciones, ¿sí? Es el MCA, el análisis de sistemas de medición. Entonces, en tus procesos productivos hay un proceso invisible que se le conoce como proceso de medición. Si ustedes lo ven desde el enfoque metrológico, y nos vamos a la parte metrológica pura, ahí están los procesos de medición. Y los procesos de medición son los que nos generan nuestros datos. Estos datos pueden ser de buena o mala calidad, y el SPC lo único que hace es estratificar o hacer este análisis, pues, derivado de estos datos. Y a través de estos datos vamos a conocer esta voz tan famosa que le dicen que es la voz del proceso. ¿En qué condiciones está tu proceso actualmente? ¿Sí? Una parte es cómo diseñaste tu proceso teóricamente para trabajar y cómo realmente está trabajando. Entonces, el MCA es una herramienta fundamental porque es la herramienta que te va a dar la base de la pirámide del enfoque o de la regla absoluta, que es la medición. Después, la aprobación de los procesos y productos de las partes producidas, o el famoso PPAP, ¿sí? El PPAP, ¿por qué lo quieres o por qué lo vas a tener que aplicar? Pues para que te aprueben lo que acabas de producir, en pocas palabras, para que el cliente acepte esas piezas producidas, acepte todos los términos legales y demás, y pues se cierre el ciclo, ¿no?, de esta relación cliente-proveedor. Entonces, el PPAP realmente eso es lo que hace, estar aprobando que realmente las piezas que tú produjiste son de la calidad que acordaron en un contrato legal entre cliente y proveedor. Y bueno, les presento el diagrama de cómo trabajan bajo un enfoque de procesos estas 5 herramientas. ¿Sí? Quiero que observen que la herramienta del APQP no está englobada dentro del proceso. Si se fijan, hay una como delimitación punteada que engloba todo el proceso desde un inicio hasta un fin, pero el APQP parece afuera, como si él nada más estuviera observando o gestionando, ¿no?, esta parte. Realmente el APQP es una metodología para asegurar la calidad de un producto nuevo y su proceso. Pero otra función secundaria que hace, primordial también ahí dentro de esta metodología, es que él gestiona las demás herramientas. El APQP le dice a la MEF, al SPC, al MCA y al PPAP en qué momento entrar
y cuándo entrar y durante qué tiempo entrar. Entonces, este gestor, el APQP, como yo les comento, es el que va a estar ahí liderando, ¿no? Que las otras 4 herramientas trabajen en sintonía, trabajen como sistema y trabajen desde un enfoque basado en procesos. Entonces, vamos a ver este diagrama. Si empezamos con la parte de izquierda a derecha, que es la parte de entradas, las entradas, ¿quiénes van a ser? Pues todas las especificaciones por parte de mi cliente, ¿no? Todos sus requisitos, la parte normativa, si me pide certificaciones, etc. Entonces, toda la parte de especificaciones vienen ahí, toda la parte de entrada. En esa parte de entrada, vean que la primera herramienta que participa es el AMEF, a través de un AMEF de diseño, ¿sí? Después del AMEF de diseño, nacen los diagramas de flujo del proceso. Tú no puedes diseñar un diagrama de flujo del proceso sin tener el AMEF de diseño. No lo van a poder hacer. Sin tener planos de ingeniería en sus diferentes niveles, no lo van a poder hacer. ¿De acuerdo? Entonces, es una cadena. Después de los diagramas de flujo del proceso, nacen los AMEF de proceso. Y ahí sigue entrando el AMEF. Pero en la parte ya cuando nace el AMEF de proceso, inmediatamente se involucran a la par el análisis de sistemas de medición, el MSA y el SPC. Trabajan a la par durante el nacimiento de estos AMEF de proceso. Y después del AMEF de proceso, ¿qué es lo que nace? Sus planes de control. Ustedes no van a poder diseñar un plan de control si no tienen un AMEF de proceso. Y no van a poder tener un AMEF de proceso si no tienen diagramas de flujos de proceso, AMEF de diseño, y no van a tener eso si no tienen planos de ingeniería y especificaciones. No sé si se entiende esta cadena. Entonces es algo imposible y a veces me tocaba cuando iba a dar algún curso o alguna asesoría que los clientes querían diseñar instrucciones de trabajo sin tener su plan de control completo. O el peor de los casos, hacían los AMEF de proceso sin tener grupos multidisciplinarios y sin tener diagramas de flujo del proceso. Entonces, pues ahí la metodología realmente no funcionaba, ¿no? Digámoslo así, pues nos estábamos haciendo tontos nada más. Entonces, derivado de estos AMEF de proceso, nacen sus planes de control. ¿Qué documentos nacen de sus planes de control, ingenieros? Sus instrucciones ya de piso, sus lecciones de un solo punto, sus actividades, como ustedes le quieran llamar, todas las partes de instrucción, de operación, de actividades, de tareas y demás que ya se realiza en piso por parte de los operadores y demás, ahí nacen de los planes de control. Y por último, entra la herramienta del PIPAP a través de un certificado de emisión de partes, que es el famoso PSW, que es el requerimiento 18. El PIPAP te dice, ok, voy a recopilar todo lo que produjiste del MSA, del SPC, de los AMEF, de los planos de ingeniería, de los planes de control, de los AMEF de diseño, de proceso, y te va a dar una lista, va a crear un expediente, un archivo, y el cliente va a revisar ese archivo y va a decir, ok, si estás cumpliendo, te firmo. Entonces, legalmente ya estás cumpliendo, te firman ese PSW, entregas tu material, y pues hasta ahí, digámoslo así, termina el proceso y se vuelve a reiniciar. Si el cliente te da alguna retroalimentación, si hay alguna retroalimentación por parte de clientes internos también, pues adelante lo haces y empieza otra vez el ciclo, ¿sí? De las especificaciones, los AMEF de diseño y toda esta parte que estamos viendo en este diagrama, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte de cómo trabajan en proceso o bajo el enfoque de procesos las 5 herramientas. Recuerden nuevamente, cuando es el nacimiento de un nuevo producto y su proceso, ahí van a tener que entrar las 5 fases y las 5 etapas, ¿sí? De la parte de el APQP. Cuando son procesos que la matriz hace el nacimiento y hace toda esta metodología de APQP y hace nada más una transferencia del proceso, nada más está transfiriendo las líneas de producción a otros países, ciudades o plantas, ahí nada más entran 3 etapas o las 3 últimas etapas del APQP, ¿sí? Que las vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la gran diferencia de desarrollar desde cero un nuevo producto
a que te envíen una transferencia de una línea de producción. Muy bien, hasta aquí de la unidad 2. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario, alguna opinión? Ok, ¿todo bien? Bueno, entonces vamos a ver la parte de la unidad 3. Vamos a indagar en las funciones primarias de lo que hacen estas herramientas y vamos a ver en qué tiempo y en qué momento entran estas herramientas a lo largo de la metodología APQP. Primera herramienta que les voy a plantear es el SPC. El SPC, en pocas palabras, es un conjunto de herramientas estadísticas. ¿Sí? Es un conjunto de herramientas estadísticas. Hay algunas metodologías que te dicen cómo implementar estas herramientas estadísticas. Y lo que hace el SPC, como ya lo venimos platicando desde la unidad 2 y desde la unidad 1, es que te va a minimizar la variación y te va a dar una estabilidad o te va a mantener a tu proceso, ¿sí?, dentro de ciertas especificaciones o dentro de ciertos parámetros. ¿A través de quién? A través de sus herramientas estadísticas. Una de las herramientas estadísticas más utilizadas por el SPC son los gráficos o cartas de control. Recuerden que los gráficos o las cartas de control existen de dos tipos. El origen, ¿quién te lo da? El tipo de dato. Puede ser un dato cuantitativo o puede ser un dato cualitativo. O sea, puede ser un número o puede ser una cualidad, ¿sí? Entonces, existen diferentes gráficas o cartas de control dependiendo, del dato que se origina a través del análisis de sistemas de medición. Muy bien, y bueno, aquí les dejo, ¿no?, nada más una pequeña imagen de cómo es un gráfico de control. Les quiero mencionar los elementos esenciales que integran un gráfico de control. El primer elemento, ¿sí?, es el límite central, ¿sale? Ese límite central en el gráfico que ustedes observan es la línea amarilla. Los segundos elementos, o el segundo elemento, son los límites de control, tanto superior como inferior, y son las líneas rojas que ustedes observan. Si se fijan, el límite central parte a la mitad, por decirlo así, ¿sí?, todo este gráfico, y los límites de control, tanto inferior como superior, son calculados por el usuario a través de técnicas estadísticas, técnicas de muestreo, con diferentes fórmulas ya preestablecidas que ustedes pueden encontrar en el manual o en algún documento de referencia de control estadístico. Les recuerdo que esto es como de conocimiento universal. El tercer elemento que integra el gráfico de control ya son las muestras o tus datos que estuviste por ahí monitoreando, que si se fijan son los puntos y las líneas verdes, ¿sí?, que conforman estas diferentes muestras a través del tiempo. El cuarto elemento son las desviaciones o las sigmas. Estas sigmas son líneas que van a tener desde el límite central, que es la línea color amarillo, hasta alguno de los límites de control, ya sea el superior o el inferior. Va a dividir en otras secciones pequeñas o en dos secciones más el espacio que hay entre el límite de control y el límite central. Estas sigmas también se calculan en base a los muestreos o a las técnicas estadísticas que tú utilices, dependiendo del tipo de gráfico que vas a usar. Hay algo muy importante que les recomiendo. Estos 4 elementos que les dije, sus gráficos sí o sí los deben de tener. ¿Por qué? Porque dentro de la metodología del SPC existen 8 criterios para revisar gráficos de control, tanto por atributos como por variables. Y estos criterios se basan en estos 4 elementos. Entonces, si sus gráficos de control no tienen alguno de estos elementos, no van a poder revisar con estas 8 tendencias estos gráficos. Entonces, no van a poder percatarse si tienen una condición fuera de control o no. No lo van a poder percibir. Actualmente, gracias a la tecnología, ya existen diferentes software que hacen tanto el gráfico como el análisis. Anteriormente, pues, el análisis se hacía ahora sí que a inspección visual. A mí me tocó realizar gráficos
en Excel, en Minitab, y hacer una inspección visual. En ese entonces pues no teníamos algún software que en automático pues ya nos dijera si estábamos en control o estábamos fuera de control, ¿no? Muy bien. Como nota importante, cabe resaltar que el propósito primordial del control estadístico no es eliminar la variación. Recuerden que el control estadístico no va a eliminar la variación. La variación de sus procesos siempre va a estar derivado a causas comunes, ¿sí? Derivado a muchos elementos que ustedes pueden englobar en las 6 M's. Ahí van a ser las fuentes de variación que van a estar introduciéndose en su proceso. Entonces, el control estadístico no te va a eliminar la variación, te la va a minimizar a parámetros en donde se satisfagan las necesidades de tus clientes, ¿de acuerdo? Y la segunda parte, como propósito, es que te va a dar información a través de históricos para que tú puedas predecir el comportamiento o la tendencia de tu proceso, para ver si tu proceso está centrado, si tu proceso es capaz teóricamente y realmente a través de indicadores. Cuando un proceso tiene indicadores como CP y CPK, el CP te dice que teóricamente pues eres apto, pero el CPK te dice si realmente tu proceso ya cuando lo pones a chambear es capaz o no. Entonces hay una diferencia entre lo que tú diseñas a lo que realmente está sucediendo. Cuando es a corto plazo se le denomina CP y CPK. Cuando ya es un indicador a largo plazo, el usuario pone el tiempo de cuándo es corto y cuándo es largo en función al expertise del proceso. Entonces, esos indicadores evolucionan y ya no se van a llamar CPs y CPK. Ahora se va a llamar PP y PPK, ¿sí? Entonces, recuerden esto, cuando es a corto plazo, el indicador se llama CP y CPK. Y cuando es a largo plazo, los indicadores se llaman PP y PPK, ¿de acuerdo? Bueno. La segunda herramienta que vamos a ver es el AMEF, ¿sí? Este análisis de estas fallas potenciales que pueden ocurrir durante el diseño de un producto y durante el diseño del proceso de dicho producto. Entonces el AMEF, el manual de BDA, nos menciona, y su actualización a IAG, perdón, nos menciona que es una metodología analítica usada para asegurar que los problemas potenciales hayan sido considerados y corregidos antes de que sucedan. Es una herramienta 100% de uso de detección, perdón, de prevención, con sí ciertos controles de detección, pero digámoslo así, su naturaleza de la MEF es prevenir. Es como su naturaleza 100%, prevenir que sucedan estas fallas. Y en caso de que sucedan, pues que sean detectadas a través de ciertos controles, ¿sí? Y que tengamos también ciertas acciones, ya sea de contención y estas acciones de corrección. Y bueno, el resultado más visible en la documentación de conocimientos al realizar una MEF es a través de un grupo multidisciplinario. Entonces, como recomendación, cuando ustedes vayan a desarrollar una MEF de diseño, una MEF de proceso, o en su caso una MEF de MSR, que es este monitoreo y respuesta de los sistemas, que incluye la nueva versión, como primer paso tienen que crear un grupo multidisciplinario. Si ustedes cometen el error de decirle al de calidad, al de ingeniería, al de mantenimiento, al de metrología, al de producción, a quien sea, oye, pues a ti te tocó hacer el AMEF, realmente no va a poder hacer una MEF bueno de todo el proceso, ¿sí? Desde que nace hasta que pasa por los distintos departamentos y llega al usuario final de como tal este proceso productivo. Porque pues si tú nada más trabajas en el área de producción, pues tú solamente sabes qué viene de entradas, ¿sí? Quién viene atrás de ti y quién va después de ti, pero realmente no tienes todo el panorama. Entonces, como recomendación, grupo multidisciplinario para poder realizar un buen AMEF de diseño y de proceso o de monitoreo y respuesta del sistema, el MSR. Ahora, una MEF de diseño, ingenieros, no se desarrolla en 2 horas. Una MEF de proceso no se desarrolla en 1 hora. Esos AMEF duran hasta meses de desarrollo.
porque pueden existir diferentes fallas y dependiendo de esas fallas pueden haber diferentes causas y diferentes consecuencias. Entonces, el creer o el decir, sí, ahorita hago el AMEF de proceso en 2 horas y ahorita me lo aviento yo solito, realmente estamos equivocados. Un buen AMEF se desarrolla durante semanas, durante meses, y es un trabajo en conjunto del grupo multidisciplinario, ¿no? Entonces, el grupo multidisciplinario, ¿quién lo debe de crear o qué personas deben de ser integrantes? Bueno, principalmente que sean los expertos o personas ya con conocimiento de tanto de la metodología de cómo se desarrolla una MEF, como del propio expertise de su área o de la parte del proceso en donde ellos ejecutan, ¿sí? Para poder complementar a través de todos estos conocimientos todo el desarrollo de un buen AMEF, ya sea de diseño o un AMEF de proceso. Entonces, es la recomendación que yo les hago. Hay unas notas importantes. El AMEF, ¿sí? Generalmente es aplicado en las etapas iniciales de un proceso o diseño de un producto. Si ustedes recuerdan el diagrama de la unidad 2, cuando se estaba diseñando el producto y luego se empezaba a diseñar y desarrollar el proceso, ahí estaban los AMEF, ¿no? Cuando hablábamos de diseño de un producto, metíamos el AMEF de diseño. Y cuando ya hablábamos de el desarrollo de este proceso, metíamos un AMEF de proceso. Y si se fijan, era el primer elemento que yo coloqué en ese diagrama y de ahí yo les platicaba que nacían otros documentos. Entonces, la nota que nos menciona aquí, a eso va enfocado, ¿sí? Que este AMEF, digámoslo así, es el primer, si lo quieren ver como requisito o como documento, o ya si lo quieren ver desde la parte de herramienta, siempre va a entrar en las etapas iniciales. Y bueno, una de sus ventajas es que nos va a dar una mejora en la capacidad de predecir problemas y proporcionar un sistema de clasificación y priorización, ¿sí? A través de ciertos indicadores que la MEF utiliza. Un cambio importante de la versión AYA-G a la versión AYA-G-BDA es que el AYA-G utilizaba un número prioritario de riesgo a través de una clasificación de una severidad, una ocurrencia y una detección. A través de tablas le dabas una ponderación numérica al grupo multidisciplinario, multiplicabas la severidad por la ocurrencia y por la detección, y eso resultaba al número prioritario de riesgo. Había 2 enfoques. El primer enfoque que te decía el AYA-G es que atacaras los números prioritarios de riesgos más grandes. El segundo enfoque es que cuando tenías números prioritarios de riesgo bajos, entonces atacaras los que contribuían con severidades más altas. Y se utilizaba otra técnica en donde nada más se multiplicaba la severidad por la ocurrencia, la S por la O, nada más. No multiplicabas el otro parámetro que era la detección. Actualmente, esa metodología evolucionó y ya no se llama número prioritario de riesgo y ya no haces una multiplicación. Ahora cambió y se le conoce como acción prioritaria. De NPR evolucionó a AP, acción prioritaria, y se manejan, digámoslo así, como niveles. Se maneja un nivel alto, high, se maneja un nivel medium, medio, y se maneja un nivel bajo o low. Ya el AP como tal ya no es una ponderación numérica final de una multiplicación, sino dependiendo de estas nuevas tablas, tú ves si es alto, medio o bajo, y el enfoque va a seguir siendo el mismo. Vas a atacar los que son altos. En su caso, si solamente tienes medios o bajos, entonces te vas a la parte de severidad, ¿sí? Pero ahora ya no se hace una multiplicación, las tablas se unificaron, ya no son tablas que el BDA tenía sus propias tablas y el AYA-G tenía sus propias tablas, no, ahora se unificaron y bueno, ya son ponderaciones a través de 3 niveles, altos, high, medios, medium y low, bajos, ¿sí? Pues ese es un cambio muy significativo de la nueva versión. Muy bien, para continuar con la tercera herramienta,
No sé ahí el audio si se escucha bien. Por aquí nos comenta el ingeniero Luis que se empezó a escuchar un poquito cortado. Ok, entonces ahí ya retomamos nuevamente la buena calidad de audio. Vamos a entrar con el análisis de sistemas de medición. Esta herramienta del análisis de sistemas de medición lo que hace es crear un sistema como tal, ¿sí? Que se va a encargar de hacer estas mediciones. ¿A quién? No al proceso productivo, al proceso de medición, ¿sí? Les digo que es ese proceso invisible que a través de la recolección de datos con gauge, que es cualquier dispositivo utilizado para obtener una medición, vamos a recopilar esos datos. Estos datos pueden ser de origen cuantitativo y algunos otros de origen cualitativo. Como tal, les reitero que la definición de medición bajo el enfoque MSA, bajo el enfoque del manual, no de la metrología, sino bajo el enfoque del manual, es colocarle o asignarle un valor numérico a un objeto o una cosa material, ¿sí? Esa es la definición como tal. Entonces, quiere decir que siempre que yo le coloque un dato numérico o obtenga un dato numérico a través de un gauge, pues va a ser una medición como tal. Bueno, como nota importante, hay que decir que pues el sistema de medición, sí, bajo un enfoque del MSA, lo podemos definir como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, ¿sí? Interactúan como en forma de sistema y tienen como objetivo final asegurar la calidad de los datos obtenidos, o sea, asegurar la calidad de las mediciones que realices en tu proceso de medición. Si estas mediciones son de buena calidad, entonces vas a tener datos de buena calidad, por lo que vas a poder hacer estimaciones de buena calidad en tu proceso productivo, muy aproximados a lo que realmente el proceso te quiere decir, ¿sí? A través de esta famosa voz del proceso. Caso contrario, si tus mediciones son de baja calidad o de mala calidad, tus datos van a ser de mala calidad y por ende tus predicciones o tus controles de tu proceso van a ser de mala calidad. Entonces, es una cadenita. El MSA trabaja muy de la mano con el SPC. De hecho, el SPC no pudiera trabajar si no trabaja el MSA antes recolectando estas mediciones. Y bueno, lo que les voy a presentar aquí en pantalla son los 5 elementos mínimos que integran un sistema de medición. Estos 5 elementos mínimos, ustedes como usuarios de estos procesos de medición, si apenas van a implementar la herramienta como tal, yo les recomiendo que esos 5 elementos los integren en su sistema de medición. De hecho, les puedo recomendar varias metodologías para crear un sistema de medición. Una de ellas es la metodología 5W más 2H. La pueden implementar para crear los elementos. Otra herramienta útil es hacer un checklist de cómo crear este sistema de medición, ¿sí? En donde ustedes van a ir ponderando qué elementos deben de estar. Pero estos elementos que les pongo en la pantalla son los 5 elementos que todo sistema de medición como mínimo debe de tener bajo el enfoque MSA. Si ustedes agregan más elementos, adelante, pero no me le pueden quitar. Si ustedes quitan elementos, entonces ya no están utilizando la metodología MSA y bueno, están utilizando a lo mejor otra metodología alterna, pero no desde el enfoque del manual IAG MSA, ¿de acuerdo? El primer elemento se refiere a los patrones, a los masters o a los equipos de referencia. El segundo elemento se hace referencia a las piezas que ustedes producen, ¿sí? A través de este proceso productivo. El tercer elemento son los gauge que ustedes utilicen. Un gauge puede ser un instrumento o un sistema de medición desde el enfoque de la metrología o puede ser otro dispositivo cualquiera que ustedes implementen. El cuarto elemento son las personas que realizan estas mediciones. Ustedes pueden tener mediciones no automatizadas, mediciones semiautomatizadas y mediciones automatizadas en su totalidad. En esa misma parte
agregamos los métodos de medición, si son métodos indirectos, directos o por sustitución o algún otro método, y los procedimientos de medición. Ojo, hago paréntesis, el método y el procedimiento de medición nunca se los va a decir su cliente. Eso es parte de ustedes como diseñadores de esta parte del sistema de medición. Ustedes van a tener que ver qué método es el que se adecua a su proceso productivo y es el más eficiente y es el que les genera menos costo para la organización, pero cumple con los requerimientos de los clientes, y también ustedes van a desarrollar sus procedimientos internos de medición. Yo les recomiendo que para eso utilicen toda la información de la parte metrológica que existe, guías técnicas, normas, el proceso de confirmación metrológica, la valoración del error de medida y la incertidumbre de medida en la evaluación de la conformidad. Todo lo que existe en metrología, utilícenlo para desarrollar sus procedimientos de medición, técnicas para hacer mediciones en diferentes magnitudes y demás. Y bueno, como último elemento, el MCA te dice que englobes las condiciones generales. Las condiciones generales son las condiciones ambientales, ¿sí? Condiciones ambientales, el tipo de iluminación, el tipo de lugar donde vas a hacer las mediciones, si por ahí hay alguna magnitud de influencia, una vibración mecánica, qué sé yo. Entonces, todas esas condiciones, que generalmente les llamamos condiciones ambientales, pues vamos a englobar esa parte, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a la cuarta herramienta para meterle un poquito de velocidad. El PPAP. El PPAP tiene como función primaria hacer una recopilación de requerimientos para poder aprobar las partes que ya tú produjiste. Entonces, esta recopilación de elementos lo que hace es crear un tipo de expediente, ¿sí? En donde va a haber 18 registros. Vuelvo a lo mismo. Cuando ustedes están desarrollando un nuevo producto y un nuevo proceso a través de la metodología del APQP, el PPAP les va a exigir 18 requerimientos. Cuando ustedes ya tienen, ¿sí?, un proceso en donde fue de transferencia o un proceso en donde ustedes llegaron a la organización y el proceso ya estaba, a lo mejor ya es un proceso maduro, entonces los PPAP pueden tener o menos requerimientos o más requerimientos. Esto es acorde con los clientes que ustedes trabajan. Les voy a poner un ejemplo. Cuando son clientes que te dicen, oye, yo necesito que, no sé, utilices la metodología de IAG y necesito que hagas unas corridas, ¿sí?, de producción para ver, pues, si estás trabajando bien o no. En esas famosas corridas se desarrollan normalmente como mínimo 300 piezas, ¿sí? Hay clientes que cuando es un producto nuevo, sí te piden esas 300 piezas, pero hay clientes, ejemplo, los que trabajan bajo el sistema BDA, el alemán o el de Unión Europea, te piden el famoso 2DP. ¿Qué es el 2DP? 2 días de producción continua. Entonces, todas las piezas que produzcas en esos 2DP, pues son los que ellos van a estar revisando. Por eso les digo que cambia dependiendo del cliente y dependiendo de si su cliente trabaja, pues, con BDA o trabaja con la metodología IAG, ¿sí? Ahora, el 2DP también tiene diferentes tiempos a comparación con el del IAG. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. Vamos a ver rapidísimo los requerimientos. El primer requerimiento son los registros de diseño. El segundo son los cambios de ingeniería en sus diferentes niveles. El tercero son las aprobaciones de esos cambios de ingeniería por parte del cliente, tanto interno como externo. Por ahí nacen, yo les comentaba que los planos de ingeniería nacen los AMEF de diseño. Ahí está la AMEF de diseño. Después vienen los diagramas de flujo de proceso. Después vienen los AMEF de proceso. Después vienen los planes de control. Después vienen los estudios del análisis de sistemas de medición, resultados dimensionales, ¿sí?, si aplican o no. Después vienen resultados de pruebas a materiales, también ese es opcional, si aplica o no. Vienen estudios iniciales de proceso, vienen la documentación de laboratorios calificados, ¿sí? Viene la parte de los reportes de aprobación de apariencia, que en su
abreviación es el RAA, su traducción al inglés. Vienen las muestras del producto, ¿sí? Vienen las muestras máster. Ahí en la parte de muestras de productos donde yo les digo, hay clientes que les van a pedir, ¿sabes qué? Yo en cada PIPAP necesito que inspeccionemos o validemos 5 piezas, 32 piezas, 100 piezas o tantas piezas, ¿sí? A eso va. Las muestras máster es el prototipo que se elaboró, ahora sí que como prototipo máster del producto o del artículo que van a desarrollar. Como tal, cuando las organizaciones que pertenecen a esta cadena de suministros del sector automotriz, como mínimo, deben de siempre tener una muestra máster del número de partes que están desarrollando, como mínimo una, ¿sí? Hay ocasiones que luego, hay clientes que luego no las tienen, o en su caso las tienen y luego las destruyen, pero cuando viene la auditoría, ya sea por certificación de un monitoreo o por parte del cliente, pues vuelven a armar el prototipo y lo vuelven a presentar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un requerimiento del PIPAP. La recomendación es que ustedes esa muestra máster la guarden bajo llave y pues ahí la tengan por cualquier ocasión. ¿Qué va a pasar con esa muestra máster? Cuando ustedes le retienen los PIPAP, lo que pasa es que a lo mejor el cliente dice, no, es que mira, yo lo que me di me da diferente a lo que tú me diste, entonces no, estás fuera, tienes desviaciones, entonces no me estás cumpliendo con los requerimientos. Espérame, ¿qué puedes hacer tú como proveedor? Espérame, vamos a hacer una comparación interlaboratorios de lo que tú mides contra lo que yo mido, pero con la muestra máster. Si los dos tenemos resultados iguales o muy parecidos a través de técnicas estadísticas, entonces quiere decir que lo que yo te estoy entregando estoy bien. Lo utilizan como para validar a veces esas retenciones de estos PIPAP o cuando te los echan para atrás, cuando te los rechazan. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan sus muestras máster de producto. Ahora, el siguiente requerimiento son las ayudas para verificación. El penúltimo requerimiento son los requisitos de cumplimiento, pueden ser requisitos específicos o particulares de sus clientes. Y por último es el certificado de emisión de partes, el famoso PSW. ¿Sí? El PSW como tal es el que les firman, en donde ya los deslindan de cualquier responsabilidad legal, etc. y demás, y que ustedes ya entregaron en tiempo y forma, cumpliendo el contrato con todo lo que estipula el contrato, y que esas piezas ya fueron aprobadas por el cliente, satisfacen sus requisitos y listo. ¿Sí? Pero ojo, actualmente, en unos años, 4 o 5 años para acá, derivado de ciertas fallas en la cadena de suministros, el PSW, como es un requerimiento y una parte legal, aquí cuando hay una falla grave en donde se pone en riesgo algún requerimiento ambiental, gubernamental de algún país, alguna vida humana o una función primaria del automóvil, hacen una rastreabilidad de la información y empiezan a deslindar responsabilidades. Y quien paga todos los daños de todas esas organizaciones y de los usuarios final, pues es quien realmente comete como tal o donde se origina la causa raíz de esa problemática, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte, es un requerimiento muy delicado. Normalmente se firma por el representante autorizado de los clientes, con un representante autorizado del proveedor, en donde se ven también aspectos legales, ¿no? Deslindes de responsabilidades y cuestiones de este tipo. Y bueno, como tal, no se les olvide que es como un expediente, recolecta los requerimientos, ¿no? Que se generan a través de toda la parte del, digámoslo así, del proceso productivo y de los requerimientos que van generando las otras herramientas o que van dando las otras herramientas. Y bueno, como tal, la última herramienta es el gestor, el APQP y los planes de control. La planeación avanzada de la calidad es un método estructurado. ¿Qué quiere decir? Es un método ya sistemático, ya comprobado, que tú lo puedes reproducir las veces que tú quieras y mientras cumplas esa sucesión de pasos o esa metodología, pues vas a tener los resultados que te dice de que tener el APQP, que es el asegurar la calidad del producto, ¿sí?
cuando se lanza por primera vez y el desarrollo de ese proceso que va a estar produciendo dicho producto. La PQP como tal, si se fijan en el diagramita que les pongo, vienen las entradas, que son las especificaciones de nuestros clientes, requerimientos gubernamentales, legales, etc. Viene la PQP que desarrolla toda esta metodología y ¿qué vamos a tener como resultado? El producto, discos para freno, calipers, faros, molduras, sillones interiores, el elemento, componente o sistema que ustedes quieran comentar del sector automotriz, ¿no? Y bueno, estas 5 partes, ¿sí?, de este diagramita son las fases o etapas de la PQP. La primera, vámonos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Vean cómo en la parte superior dice inicio del concepto, o sea, nace el nuevo producto, ¿no? Existe una necesidad en el mercado, algún proveedor dice, ok, yo puedo producir esos bobinas, esos relés, yo puedo producir esos componentes, o yo puedo producir toda la parte o yo puedo ensamblar todos esos componentes ya en un sistema, ¿sí? Entonces nace esta nueva idea del producto, ¿no? En base a ciertas necesidades que existen en el mercado y demás. La primera etapa del APQP se llama planeación y definición, ¿sí? En la planeación y definición, lo primero que tienes que hacer es crear un grupo multidisciplinario o se le conoce como grupo APQP. El grupo APQP utiliza una metodología que se le llama ingeniería simultánea, en donde se optimizan tiempos, ¿sí? Trabajan simultáneamente, digámoslo así, todos los elementos de ese grupo APQP. A través de un cronograma o a través de un diagrama de Gantt, donde se planifica todo el desarrollo del proyecto, el APQP utiliza un área que se llama administración de proyectos. De hecho, si ustedes agarran un libro de administración de proyectos y comparan las etapas del APQP con la administración de proyectos, es lo mismito, solamente que me le cambian un nombre o otro nombre y le quitan o le ponen requerimientos. Pero es la misma metodología que la administración de proyectos. De ahí nace el APQP. Bueno, la segunda etapa o segunda fase se llama diseño y desarrollo del producto, ¿sí? Ojo, diseño y desarrollo del producto. Ahí, ¿qué herramientas del Core Tools intervienen? Ahí interviene los control plan o los planes de control de prepiloto, ¿sí? Y entra el AMEF con su AMEF de diseño. Ahí es donde interactúan esas dos herramientas, ¿vale? Después viene la parte del diseño y desarrollo, pero ahora del proceso. Esa es la etapa 3 o fase 3. Se queda atrás el AMEF de diseño, se queda atrás el plan de control de prepiloto y entra un plan de control que ahora se llama piloto y entra el AMEF de diseño y entra el MCA y el SPC. Ahí entran en la etapa 3 y empiezan a chambear en conjunto. En la etapa 4 o fase 4, ahora es el validar que lo que diseñaste y desarrollaste tanto del producto y del proceso cumplan con las necesidades del cliente. Necesito validar. Va que va. Entonces voy a validar a través de esa cuarta etapa, ¿sí? Y en esa cuarta etapa, quien me aprueba esa validación es el PIPAP a través de la recolección de los 18 requerimientos. En esa cuarta etapa sigue trabajando el SPC, el MCA, sigue trabajando el AMEF, ¿sí? Intermitentemente, y el plan de control evoluciona de ser piloto a un plan de control de producción, que son los que ustedes utilizan en piso. Ustedes no utilizan ni de prepiloto ni de piloto. Si es el caso de que sean líneas de transferencia o donde ya hay procesos maduros. Entonces, ustedes utilizan planes de control de producción. Entonces, ese plan de control evoluciona de piloto a producción y se mantienen. Ahí ya se van a mantener porque ahí pues empiezas ya a producir.
validas, el cliente te da el visto bueno y empieza la producción masiva. Ya empiezas a producir, ya empieza a correr el tiempo y empieza a madurar tu proceso de producción, ¿sí? Como quinta etapa y como quinta fase entra la retroalimentación. Se le conoce como feedback o retroalimentación y acciones correctivas o acciones de mejora. Es el fin del ciclo en donde se vuelve a reiniciar con la parte 1. Entonces, en esa parte de retroalimentación, el cliente te da observaciones, algún requerimiento que te faltó de ahí del PIPAP, pues te da ciertos periodos de día. Si no mal recuerdo, creo que eran 90 días, bajo el manual PIPAP, donde tú puedes complementar, puedes ajustar el proceso si por ahí anda medio descentrado, o si traes problemitas, pues ahí los pules, ¿no? Pues ahí te dan chance como de pulir antes de ya empezar a hacer tus entregas conforme al contrato legal que tienes con tu cliente, ¿no? Y bueno, como tal, esas son las partes del APQP, 5 fases, 5 etapas. Ya les comenté brevemente en qué etapa y en qué fase integran qué herramientas y cómo evolucionan los planes de control. De hecho, los planes de control, si se fijan, vienen en la parte de abajo. Viene desde prototipo, prelanzamiento o preproducción, ¿sí? Y el de producción, ¿sí? Y bueno, si se fijan, pues en la parte de arriba hace la relación con los nombres que estuvimos mencionando, ¿no? Prepiloto o preprototipo, prelanzamiento o preproducción y lanzamiento o producción, ¿de acuerdo? Y bueno, como tal, las actividades que se desarrollan cuando tú haces toda la metodología APQP, cuando tú haces una metodología APQP completa, estas son las actividades que tú tienes que desarrollar. Si se fijan, cada actividad está en color para definir en qué etapa y en qué fase estás. Entonces, estas son las actividades mínimas que tienes que desarrollar bajo la metodología APQP. Son varias actividades que, pues, un proceso APQP, más bien un proyecto APQP, pues sí lleva un tiempo considerado, ¿no? Y bueno, como tal, vamos a ver ya como último los planes de control. ¿Qué es un plan de control? Bueno, un plan de control es una descripción documentada de los sistemas y procesos requeridos para controlar tus productos, ¿vale? En pocas palabras, esto es un plan de control. Por ahí les pongo la imagen del formato estándar de los planes de control. Este formato del plan de control puede cambiar. Nuevamente, hay planes de control distintos que yo he visto con diferentes armadoras, diferentes grupos automotrices. Este es el plan, el formato estándar que propone el manual APQP AIAG. Este plan de control, la estructura, el acomodo puede cambiar dependiendo del cliente con el que trabajes, pero la información debe ser la misma. O sea, no le pueden quitar información. Le pueden agregar, claro que sí. La estructura te la pueden cambiar, para que igual por si ustedes llegaran a ver un formato de plan de control de VDA contra un AIAG o con algún otro tipo, por ahí no se saquen de onda y digan, caray, no, este no es un plan de control. Sí es un plan de control, pero pues tiene una estructura distinta. Y bueno, los tipos de planes de control, lo que yo ya les comentaba, está el prepiloto, que son los prototipos, el piloto o prelanzamiento, y viene el de producción o el de lanzamiento, ¿no? Normalmente ustedes van a trabajar con planes de control de producción. Es lo que normalmente ya se trabaja cuando ya pues la línea ya está operando, ¿no? Y ya es un proceso, digámoslo así, maduro. Ya se desarrolló y ya se diseñó tanto el producto y el proceso. Y bueno, como último, pues les dejo el formatito, ¿sí? Del plan de control ahí para que lo puedan visualizar de una manera un poco más a detalle, ¿sí? Y bueno, como tal, pues terminamos esta unidad número 3 y terminamos la parte del webinar. Quisiera antes de concluir con esta parte del webinar, preguntar si hay alguna duda, alguna observación, algún comentario, alguna opinión o algún concepto que no haya quedado claro de alguna de las unidades que estuvimos desarrollando durante el webinar. Entonces, adelante, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahora es el momento, aprovechen, o si tienen alguna opinión, algún comentario que agregar, adelante también.